virtual, que es la base matemática, ¿no?, de matrices. Ya lo hemos definido la clase matriz, ¿no? Hemos pensado ya en la referencia global, o hemos analizado la referencia global y hemos pensado ya en aplicarlo en la operación de cargado, ¿no? No habíamos implementado por cuestión de tiempo, ¿no? Voy a, por favor, ir a la presentación y ver dónde nos hemos quedado. Permítanme, jóvenes. Vamos acá. Matrices. En matriz 1, seguimos en matriz 1. Bien. Es esto, ¿no es cierto? Esto es la clase matriz, estamos viendo. Hemos hablado los aspectos de las características, ¿no? El concepto y las características. Este es el concepto, ¿no? Las características, la relación que se presenta, el arreglo de dos dimensiones, ¿no? Bueno, y hemos visto la referencia global, ¿no? Entonces, hemos analizado desde este punto, desde este vértice, y hemos dicho que tal vez sería interesante cargar con este patrón, ¿no es cierto? Y cargar de una manera secuencial, ¿no? Esta es la definición de la clase matriz. Y lo hemos implementado, pero acá nomás, no en el código oficial, y hemos pensado en una operación de cargar, ¿no?, en secuencia, para justamente que nos acrediten, o mejor nos validen, ¿no?, lo que es el cargado en secuencia. Así es. Entonces hemos dicho que necesitamos un número de filas, número de columnas, y para generar esta secuencia, la fórmula, ¿no?, mágica, que yo lo llamo así. Entonces tenemos entradas, número de filas, columnas, valor inicial, razón, y con el patrón que representa estos dos ciclos, esta referencia interna dentro del ciclo, ¿no?, asignamos solo la variable, digo, la expresión que genera la secuencia, hacemos los ajustes para ahí, y los valores iniciales que tiene que tener las dimensiones para las referencias, ¿no? Eso es. Y el descargado también sí tiene un rigor, ¿no? ¿Cuál es ese rigor? Que sí o sí tiene que seguir esta secuencia por filas. De tal manera que una vez que metemos a una cadena esta secuencia de una fila, aquí, entre comillas, agregamos lo que es el salto de línea, ¿no? El retorno de caso y salto de línea, que es un enter, estos dos, ¿no? Lo mismo, seguimos agregando a continuación, y luego, después de cada fila, agregamos el salto, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, esto es el esquema, cómo se muestra en el string lo que estamos almacenando, ¿no? Entonces, el descargar también sigue el mismo patrón por filas, así, y ese quiere decir, esto es los mismos ciclos for, ¿no? Aquí está el elemento de referencia global y los elementos metiéndolos a un string. Después de cada fila, que representa el término de este ciclo interno, y agregamos, ¿no es cierto?, a la cadena el carácter de control, que es el enter, esos dos, el enter, ¿no? Intro, dicen algunos. Y después de terminar todo el encadenamiento, ¿no es cierto?, de los elementos a un string, ¿no es cierto?, retornamos la matriz. Así es. Jóvenes, habíamos quedado acá, ¿no? Y por otro lado, se había pedido, esto se ha pasado también al aula virtual. Y no sé si alguien lo ha implementado, jóvenes. ¿Ha llegado el tiempito de implementarlo eso? Muchachos. ¿Ninguno de los compañeros ha tenido la gentileza de poder implementarlo, muchachos? Nada. Jóvenes, van a disculpar, no sé si tal vez estoy sin buena señal o sonido o video. Por favor, ¿alguien me puede decir si está bien? Se escucha bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, jóvenes... Yo solo implementé hasta el constructor, ingeniero. De ahí nada más. ¿Perdón?
Yo solo lo implementé hasta el constructor de la matriz, nada más le digo. Ah, no, pero queremos verlo, ¿no? Queremos verlo. Pero lo vamos a hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero por favor, jóvenes, siempre, vuelvo a repetir, cada vez que avanzamos algo, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo, tienen que hacerlo, ¿no? Después de una clase, siempre es bueno que por lo menos hagan algo, o sea, no importa, recuerden, ¿no es cierto? Así mejor si han tomado imágenes, implementenlo, véanlo, un tiempo tiene que haber, ¿no? No podemos de clase, o sea, no sería bueno, no es racional, que de una clase a otra clase no hayamos visto nada, ¿no? O sea, estoy hablando personalmente, ¿no? Como ustedes, o sea, como estudiantes, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, es importante, ¿no? Y no solamente en esta materia, en todas las materias hay que dedicarle un tiempo adicional fuera de las clases, ¿no? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, yo también tengo que hacer la implementación, tenemos que hacer el proyecto, así que como tenemos acá, ya tenemos esto de acá, voy a hacer la implementación y digo visual, ¿no? Y aparece el que tengo ahora, que es el 2015, así es, nuevo proyecto, porque estoy comenzando de vuelta. A este proyecto sí le puedo dar el nombre de matrices, ¿no? ¿Ok? La ubicación, no se olviden, como siempre yo me ubico, ¿no? Aulas virtuales, programación 1, grupo SB, y aquí inclusive así ya tengo el proyecto de enteros, tengo el proyecto de vectores, y aquí voy a crear mi proyecto de matrices. O matriz, ya. Selecciono esa carpeta y es donde justamente, ¿no es cierto?, seleccionamos la carpeta y digo, ahí es donde vamos a generar el proyecto, ¿no? Entonces vamos cargando, como siempre, aparece la interfase, ¿no? La interfase. Aparece el código de la es igual orientado a objeto, es una clase, la ventana, ¿no? Pero para ir a implementar primero es la clase que tenemos matriz. Agregar clase, ya lo saben ustedes, aquí, disculpen, vamos a minimizarlo o acortarlo, este también, ok, ahí está, ¿no? Un poquito más, a ver hasta dónde avanzamos, ya no se puede más, pero esto podemos hacerlo así. Ahora sí, ok, bueno, no importa. Entonces, jóvenes, decía, ¿no es cierto? Pues tenemos que implementar la clase. Entonces, proyecto, agregar clase, ¿no? Aquí está. Ahora ya tengo que guiarme de esto, ¿no? El nombre de la clase, como dice aquí, matriz, ¿no? Así es, matriz, ¿no? Agregamos, vacía la clase matriz, las propiedades, pero previo a las propiedades tenemos dos constantes, ¿no? max f, max c, ¿no? Const, en muchos lenguajes es lo mismo, ¿no? Max f, ¿no es cierto?, es igual a 100, lo pondremos 100, por favor, ¿ya? Y const, ¿no? Tenemos otra constante que es el máximo de columnas, lo estamos llamando así, que también sea 100%, ¿no? Y luego ya podemos decir las propiedades, por favor, nos anticipamos por estas constantes, que son las dimensiones, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿se puede colocar directo x100,100? Sí, ¿no? Pero es mejor manejar un identificador. Un identificador es como si fuera una variable, pero no es variable, es una constante. Pero es un identificador, identifica, dice máximo de filas, valga, ¿no? O máximo de columnas. Entonces, en algún momento dado, si es que yo tendría que controlar mucho el máximo, ¿no? Que es raro, pero si es que tuviera que controlar, y en algún momento dado el máximo ya queda muy corto, cualquiera la fila o la columna, el único cambio que yo hago es acá, así es, por decir 150. Y en todo, entre comillas, en todo donde diga max F, ya se cambió a 150. Que si yo manejo así, permítanme, jóvenes, lo dejaré como está. Así, ¿no? Ahora voy a ir a declarar la propiedad, ¿no? Privado, ¿no es cierto? Así es. Dice X, entre paréntesis, máximo de filas,
máximo de columnas, ¿no? As integer. Así es, ¿no? Por favor, estamos manejando enteros, aquí está. Lo que decía, ¿no? ¿Qué decía, por ejemplo? Aquí estoy manejando max. Estoy diciendo, es una matriz. ¿Se podía haber colocado 100,100? Sí, señor, se puede. Directo, con un valor constante, ¿no? Así, de esa forma. Sí. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esto, ¿no? De tener esto. Pues justamente, si tú tienes eso, inclusive ya lo tenemos aquí, ¿no? Disculpen, cara, no importa. Ahí. Bien, ¿no? Ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, jóvenes, estamos diciendo X es un arreglo de 100% por esto, por el valor. Entonces, hace rato era 100, ¿no? Lo puse un valor. Pero si yo quisiera cambiarlo, tendría que cambiar acá, 150, acá 150, y en todos los lugares donde esté manejando max 150. Tendría que ser muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Pero acá, ¿no es cierto? ¿Ok? No, aquí en esto yo solamente puedo hacer un solo cambio, ¿no? Cuando digo 150, por ejemplo, no sé, ya esto va a ser 150%. Ya no tengo que ir a cambiar acá si fuera constante. O en otro lado, imagínense por favor que varios lugares del proyecto manejo max F o max C. Y si no manejara max F, max C, manejara constante 100, 100, 100, 100, 100, tendría que ir a cambiar a todos 150, 150, 150, 150. Hasta me puedo olvidar donde hay una constante, ¿no? Los jóvenes, las constantes con identificador tienen su valor agregado, ¿no? Son constantes pero y no sé, un mantenimiento se llama así, ¿no es cierto? Un mantenimiento de los programas que donde sea que esté este identificador lo cambio una sola vez y cambien todas, ¿no? Pero el cambio solo es acá, no es aquí, ¿no? O sea, como es una constante, tú no puedes en ningún momento dado, ¿no es cierto? Max F, por decir, ¿no es cierto? Es más, ya no me sale porque no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, no es una instrucción válida. Pero si fuera Max F, por ahí igual, por decir a 20, ¿no? Así, no me va a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una constante, ¿no? Y solo en la directiva const me toma el valor. Y aquí, en otro lado, ya no cambia, porque es una constante, ¿no? Así es. Pero cambia si yo cambio acá, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la constante con identificador. Valga, jóvenes, un poquito para extender, hay veces, o aclarar, ¿no? Para algún momento dado, ¿para qué maneja esa const? ¿Qué sentido tiene, no? Puede usted ver tal vez en algún sitio web o algún otro profesor maneja directamente acá, ¿no? Así es, ¿no? Así, directo. Vamos. Privado. Tenemos otra vez aquí F, C as integer. ¿No? Así es. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ya no tenemos más, ¿no es cierto? Entonces ya viene, ¿no? Por favor, aquí están las propiedades, aquí están, son privadas, recuerde, ¿no es cierto? Y las operaciones son públicas y vamos con el constructor, como dijo su compañero. Public, sub, ¿no es cierto? Este se llama public sub, por favor, ya. Sub matriz, ¿no? El constructor lleva el mismo nombre. Puede tener parámetros, puede tener, entonces ya tendría que llamarlo, ¿ya? Pero si es esto, regularmente la forma de que se ejecute esto es cuando, ¿no es cierto?, nosotros tengamos que inicializar el proyecto. Ahorita lo miramos. Esto quiere decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿O cómo vamos? ¿Qué va a significar para nosotros iniciar una matriz, un arreglo y con sus dimensiones? Simplemente las dimensiones las colocamos así. F y C. Listo, aquí por favor lo puse mayúsculas, minúsculas. Es mejor minúsculas las variables, jóvenes, o los identificadores de variables, así, ¿no? Es mejor, no es una regla, pero es una recomendación fuerte, ¿ya? Las variables deben ser minúsculas y las constantes con identificador deben ser mayúsculas. Es una recomendación internacional, por si acaso, ¿ok? Entonces, ¿cómo decimos que nuestra matriz está vacía? O iniciamos, ¿no es cierto? Colocando simplemente las dimensiones
relativas, F igual a 0, C igual a 0. Nada más. Ahora, profesor, ¿y podemos colocar la matriz con ceros, todo también? Claro, si quieres, pero no es necesario, ¿no? El control de la matriz en cuanto a sus elementos activos están dados por estas dos dimensiones relativas, ¿no? Bueno, ahora sí podemos hacer el cargar, ¿no es cierto? Aquí está, por favor. Y hemos dicho, vamos a cargar, ¿no? Aquí está. Bueno, disculpen, ya, ¿no? Entonces, podemos ver, dice public, usted ya lo sabe, ¿no? Public es un procedimiento, estoy viendo aquí, por favor, public sub, porque es procedimiento, se llama cargar, y tiene como parámetros número de filas, ¿no? Así es, número de columnas, tiene el valor inicial, también lo daré entero, ok, no importa. ¿No? Tiene el valor inicial de tipo entero, ¿no? Y tiene la razón R as integer también. Ya, por favor, como son enteros, de esa forma, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué variables tenemos acá? ¿No? Estamos mirando acá. Tengo F1. Este F no es cierto? Esa es la propiedad. NF es parámetro. C es propiedad. NC es parámetro, ¿no? I es una variable. I es entero. A ver, ¿qué más hay entero? F1 y C1. I, F1, C1. Listo. No hay más. No hay más. Y dice esto, F es igual a NF, dos puntos, C es igual a NC, dos puntos, I es igual a 0. Así dice allá, tenemos un for I que varía desde 1 to, digo un F1, uno que varía desde lo que es 1 hasta lo que es F, y tenemos para cada valor un for, tenemos un for C1 que varía desde lo que es 1 también hasta lo que es C. Y ahí estamos diciendo I es igual a I más 1. Y tenemos el cargado, pues, de F1, C1, C1. Este es igual, ¿no?, a lo que es el valor inicial más, entre paréntesis, I menos 1 por la razón. Perfecto, ¿no? Así, listo. Y está cargado con eso, ¿no? Pero lo haremos el descargar porque si no, no lo vamos a poder visualizar, ¿no? Así no tiene sentido cargar en la memoria principal y luego, pues, ¿qué hacemos si no le visualizamos, ¿no? Esta operación, perdón, este es descargar. Es la explicación, aquí está. Aquí está el proceso. A continuación, otra vez public, ¿no es cierto? Public function, esta es una función, se llama descargar. Descargar, ¿no es cierto? Y no tenemos ningún parámetro, por si acaso, ¿no? Aquí no hay nada. Y la salida es de tipo string, ¿no? Así, listo, perdón. ¿No? Muy bien, ¿qué tenemos como variables? Tenemos S, estoy mirando por favor rapidito esto, S es igual, ¿no?, de tipo, hombre, es de tipo string. Tenemos, ¿qué más? Las variables F1, C1, muy bien, F1, C1, así. ¿Y qué variable va a tener? No tenemos más, ¿no? Y dice esto, S es igual a nulo. Tenemos los ciclos for, ¿no es cierto? Entonces dice for F1 que varía de 1 to F, for C1 que varía desde la 1 to C, ¿no? Ese es el patrón. Y S es igual a S más, ¿no es cierto?, el STR del elemento de la matriz, ¿no? Entre paréntesis tenemos lo que es F1, C. Y esto a su vez, ¿no es cierto?, esto a su vez lo sumamos o lo agregamos, es el término adecuado, un separadorcillo, así, listo, ya está. Después de este ciclo, ¿no?, aquí dice S es igual a S más CHR de 13, ¿no?, y más
CHR de 10. Listo, ¿no? Ahí está. Y después de terminar el ciclo, tenemos retornar, ¿no? LSC. LSC. Listo, ya está. Ya me olvido de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, el diseño de la ventana, ¿no? Entonces, pero antes del diseño de la ventana, jóvenes, que ya tengo que pensar acá, ¿no? Cómo llamar a esta operación, pues tengo que ir a inicializar con un objeto, ¿no? Con un objeto. Desde la clase ventana, que aquí se llama for1, tengo que tener objetos que van a trabajar de esa clase, ¿no? Entonces decimos div, lo llamaré x1 as matriz. Así, ¿no? Listo. Ahí está un objeto, ¿no? Ustedes saben. Ese es un objeto. X1 es un objeto de la clase matriz. Otros autores dicen es una instancia, ¿no? ¿Por qué se llama así? En un momento dado, este identificador va a trabajar como un objeto de esta matriz. Por eso se llama instanciar, ¿no? Así es. Tengo que hablar a veces esa palabra, jóvenes, porque en una tesis, ¿no es cierto?, al postulante, ¿no? El postulante al título de ingeniero, no me acuerdo si era de sistemas, ¿cómo está manejando las clases, los objetos? A ver, muéstreme un objeto, decía, y no podía mostrarle un objeto. Dios, no. ¿Dónde instancia es un objeto? Le dijeron. Instanciar es esto, es crear un objeto. ¿Y cómo se crea? Con un identificador, ¿no? Y dale de ese tipo, listo. Entonces, desde ese momento, estos recuerdan, jóvenes, ¿no es cierto? Tengo que siempre hacer énfasis. Estoy diciendo X1, ¿no es cierto?, tiene estas propiedades, X de max F, max C, ¿no? Así es. Disculpen, bueno, así. Max F, así. Tiene la matriz de 100%, ¿ya? Así es. Y además de eso, ¿no es cierto?, tiene las otras dos variables, ¿no? Tiene que F, ¿no es cierto?, que inicialmente está en 0, y además tiene un C que también está en 0. O sea, tiene todos estos datos, este objeto, esas propiedades definidas. Entonces se llama instanciar. O sea, instanciar es cuando declaramos una variable cualquiera de ese tipo de clase, entonces es un objeto de esa clase, y desde ese momento, cuando empieza a correr, ya, no sé, ya tiene esta matriz, tiene todo esto, este espacio de memoria. Por eso un instante de tiempo va a tener un espacio de memoria en la cual se va a trabajar para este objeto, pero todo lo que se hace acá en la clase matriz, ¿no? Entonces ese objeto tiene acceso, fuera de tener estas propiedades, tiene acceso a esto, tiene que llamarlo, ¿no? Tiene que activar la operación que le corresponde por ser un hijo, mejor dicho, un identificador, un objeto de esta clase, ¿ok? Bueno, eso. Y algo muy importante, el constructor, ¿no? Siempre se debe inicializar, eso es una regla. ¿Cuándo se va a inicializar? Pues cuando se abra la ventana, ¿no? Eso hemos dicho, es lo más adecuado. Que puedes tener en el menú iniciar también, pero ¿qué tal si te olvidas? ¿No? Así es. Entonces, aquí ya no te vas a olvidar. Cuando se abra la ventana, es lo que dice, ¿no? Esta opción que estamos dando ahí. Cuando se abra la ventana, entonces X1 es igual a new matriz. Así, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué está haciendo? X1 está corriendo esta matriz. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Justamente lo que está haciendo es colocar estos valores en 0. ¿Ya? Y si no inicias una propiedad, ya sea la matriz o un hito o los dos, si no inicias ninguno, no va a funcionar el objeto. ¿Ya? Por eso es una regla esto. Y no se tiene que, como es una regla, no tenemos que estar pensando acá, ¿no? El constructor es una regla, no está como una operación, ¿no? No está aquí el constructor como una operación. Aquí, ¿no? Aquí. No dice, ¿no? Matriz, ¿no? Es una regla, ¿no?
Entonces, las reglas no tienen que ser discutidas, no tienen que ser analizadas, ¿no? Tienen que ser cumplidas, ¿ok? Igual que hoy estoy hablando como abogado, ¿no? Pero no importa. Vamos, jóvenes. Entonces, ya tengo eso, ¿no? Decía, estoy acá. Y ahora sí ya podemos pensar, ya tengo un objeto que cuando se abra la ventana ya está activo ese objeto. ¿Y qué hago con ese objeto? X1. Pues tengo que cargarlo, ¿no? Y después tengo que hacer alguna operación, entre descargar, ¿no? Etcétera. Por favor, disculpen que recalque nuevamente estas operaciones, pero bueno, hay que ubicarlos muy bien, jóvenes, muy bien, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para cargar? Ahora ya pienso, ¿no? 4 parámetros, no sé, un NF, NC, valor inicial, razón. 4 parámetros, ¿no? Textbox, ¿no? No sé dónde andan los textbox. Por favor, me gusta más esto a mí. Esto también es un estilo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí por lo menos queda, ¿no? Los valores o los parámetros que le estés dando en el momento de hacer la operación. Cuando es el input box, que puedes utilizar el input box, pero es momentáneo y se pierde, ¿no? Entonces, jóvenes, tiene todos sus pros y contras. El input box es tal vez para una cosita así transitoria, o sea, pedí algo, pero no quiero verlo después, o no es necesario que se esté visualizando, ¿no? Mientras que esto, número de filas, va a venir aquí, control C, control V, por favor, número de columna, control V, valor inicial, ¿no es cierto? Y control V, razón, ¿no? Así es, perfecto, ¿ok? Entonces voy a ver por lo menos la matriz, cómo lo estoy parametrizando. Y va a quedar, ¿no? Hasta mientras que no hago otra operación. Okay. Listo. Con eso ya cargo. Y ya puedo decir menú, no sé dónde anda el menú, que también es mejor, ¿no es cierto? No, los botones son adecuados en algunas cosas, ¿no? Pero aquí para la cuestión inclusive de organización y optimización del espacio de la interfase, ¿no? Es mejor un menú, ¿no? Y recuerden, también aquí el menú lo hacemos, ¿no? Disculpe, ¿no? Menú de lo que es X1, ¿no? Del objeto, como dice menú, caray. Me dieron jóvenes un teclado que no tiene visibilidad clara, ¿no? Más bien el reflejo de la pantalla me enfoca y no veo las teclas, pero no importa. Al final me está prestando el sector, ¿no? Así. Y decimos la operación de cargar, ¿no? Cargar, listo. Ya están los parámetros. Y le ligamos, ¿no? Y decimos x1.cargar, ¿no? Y enviamos textbox1, aunque tedioso, pero no importa, textbox1.text, textbox2, ¿no? .text, textbox3, y textbox4. Así. Listo, ya está cargado. No tengo errores, ya lo podemos cargar. Pero por favor, para validarlo, ¿no es cierto? Lo haremos el descargar, ¿no? O lo ligaremos, ¿no? Enlazaremos la operación de descargar al objeto. Descargar no tiene ningún parámetro. Pero como es una función, devuelve, ¿no? Una matriz. ¿Okay? ¿A dónde va a devolver? Esa es una salida, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Entonces, por favor, uno de estos también copiaré, pero va a ser matriz, ¿no es cierto? Entonces lo abriremos, esto, multilíneas, y aquí está, ¿no? Le daremos como un cuadradito. Ahí está, ahí va a salir nuestra matriz, ¿no? En formato marcial, filas, ¿no? Y cada fila tiene sus columnas, como se quiera. Listo. Entonces, aquí va a descargar. Este es el textbox 5. Entonces, listo, ya tengo acá, descargar, ¿no es cierto? Y le ligamos, ¿no? Y decimos en textbox5.text va a ser igual a x1.descargar. Listo, ya está. Ahora sí. Jóvenes, para algunos que ya conocen, pero otros no conocen las bondades de la fórmula mágica, ¿no? Las bondades de la fórmula mágica. Estoy hablando, está cargando, ¿no es cierto?
está cargando la matriz con esta fórmula. Y esto genera esto y mucho más, pero genera una serie regular, ¿no? Hasta puede generar no solamente progresivo, regresivo también. Vamos a verlo. Vamos a ver. Entonces aquí está y le hacemos coser, ¿no? Ya tengo cargar y descargar, pero vamos a indagar acá un poquito, ¿no? Número de filas que sea 5 por 4, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, y aquí los dice, ¿no es cierto? ¿Con qué valor inicial va a comenzar? Con 1, ¿no? El que hemos visto. ¿Y cómo va a incrementar en 1? Ya, muy bien, cárguese. Ya se cargó, descárguese. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es 5 por 4. 5 filas por 4 columnas. Así es. Voy a dar las bondades de la fórmula mágica. ¿Puedo comenzar en 10 e ir incrementando en 1? Claro, no hay problema. Cargar, descargar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. ¿Puedo ir incrementando de 2 en 2? Claro que sí, ¿no? A partir de 10, sí, a partir de cualquier valor, ¿no? Dale, cargar y descargar. 10, 12, 14, 16, 18. No solamente de 2, de 5, de 10, de 20, lo que tú quieras. ¿Okay? ¿Puedo partir esto en 100 e ir bajando en menos 2? ¿No? Claro que sí. Cargar y descargar. 100, 98, 96, 94, 92. Regresivo, ¿no? Regresivo. Puedes comenzar en cualquier valor a ir bajando. Profesor, puede ser negativo, inclusive puede ser negativo. Menos 50 y que siga bajando. No. Cargar y descargar. ¿No? Menos 50, menos 52, menos 54, va bajando. ¿No? Menos 88. Así. ¿No? Inclusive funciona con reales, ¿no? Tú le das un valor inicial de 0, de 0, no sé, 0,02 por decir, y una razón de 2, de menos 2, o de 0,12, no sé lo que tú quieras. Él hace. Pero como es enteros, no lo va a hacer. Si lo hace, todo lo va a colocar 0, yo creo. Lo probaremos. ¿No? Así. Todo 0. Porque las redondea, son enteros. Así es, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto? Yo puedo decir, miren, jóvenes, esta bondad más de... por decir, que comience en 10, ¿no es cierto? Okay. Y que incremente en 0. En 0, no va a incrementar nada. Pues. ¿Qué va a hacer, profesor? Lo va a colocar puros 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. O el valor que tú quieras. 1, no sé, tal vez estás manejando una matriz de identidad, cargar, descargar. Todos unos. ¿No? Esas son las bondades, jóvenes, pero lo que más me interesa es, estamos haciendo una referencia por filas, ¿no? Estamos viendo un sentido de referencia en una matriz por filas, así, fila 1, luego la siguiente fila, y en ese sentido, de izquierda a derecha, ¿no? Y hemos dicho que pongamos una secuencia, 1, 2, 3, a que comience en 1 y que vaya incrementando en 1, ¿no? Así, tan sencillo. Y en verdad, sí, ¿no? O sea, ahí está, 1, 2, 3, 4, sí, estamos cargando así. ¿No? Así es, esas son las bondades, ¿no? Y bueno, y decía, en reales también te ayudas. Genial, genial la formulita mágica, que lo llamaba así. Así es. Esta formulita mágica también debería de emplearlo en vectores, no la empleé, ¿no? Les dije, ¿no? Esos múltiplos de, te da esto. Esto te da. Así es, ¿no? Y no solamente a partir de, bueno, la pregunta fue de múltiplos de 2, de 3. ¿Qué tal si yo digo a partir de una posición cualquiera del vector? No siempre tiene que ser la posición múltiplo de n. A partir de cualquiera, de una posición 17, por si imagínense. A partir de 17 quiero una razón de 3, ¿no? 17 más 3, 20, más 3, 23, etcétera. Así como disculpe. Una vez más, ¿no? Entonces decía, no sé, aquí 4 por 4, ya, ¿no? Decía a partir de 17 y que va incrementando de 3 en 3. ¿No? Casi a partir del vector
de la posición 17, quiero que vaya múltiplos de 3 en 3. La formulita mágica va a ser eso. 17, 20, 23, 26, ¿no? La formulita mágica no es simplemente que te da una secuencia, que también esa secuencia, así con estos intervalos o esa razón que va incrementando, pues te hace múltiplos, de 2, de 3, de 5, de lo que tú quieras. ¿Ok? No, es interesante. Es muy simple la formulita y yo lo llamo, tiene el apodo de formulita mágica, ¿no? Fórmula alias la fórmula mágica. Por si acaso, para tomar en cuenta, jóvenes, ¿no? Y no solo estoy diciendo una fórmula que se puede darle, depende de tu creatividad, de dónde puedes aplicarla. Así es, ¿no? Y por sí mismo genera una serie, ¿no? Así, 17, 20, 23, ¿no? Genera una serie, ¿sí? ¿Okay? Pero esa serie puede ser referenciada a una posición del vector, de la matriz, de los archivos, ¿no? De los registros de un archivo. Depende de vos, hombre, ¿no? A ver, echa a andar tu creatividad con la aplicación de esta fórmula mágica. Así. Es interesante, muchachos. Ingeniero. Sí. Igual se lo puede hacer exponencial, ¿no? Sí, sí. En vez de por, se lo eleva, ¿no? A la razón. No, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por favor, quiero que lo tomen en cuenta esto, no lo pierdan, ¿no? O sea, tampoco memorice, sino hay que entenderlo, ¿no? Así es, esto lo hemos visto en introducción y al comenzar con los números, ¿no? Números enteros, etc. Bueno, continuamos, jóvenes, por favor, ahora sí. Bueno, y sigamos indagando un poquito. Bueno, me daré el tiempo esta vez, jóvenes, me daré el tiempo, ¿no? Que hay veces nuestro objetivo, jóvenes, en la materia es lógica, ¿no? Es lógica, ¿ya? No dice Visual Basic, ni dice Visual Java, ni dice Python, no dice eso, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a veces tenemos que indagar un poco, ¿no es cierto?, en el manejo de la herramienta, en este caso del lenguaje Visual Basic, ¿no? Así es, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Profesor, ¿podemos cargarlo con el String Grid? Sí, podemos cargarlo. Y podemos descargarlo también, porque en el fondo, el String Grid, aquí no se llama String Grid, Data Grid se llama aquí, ¿no? Data Grid View, ¿no? O sea, en el Data Grid, jóvenes, el fondo de ese es una estructura matricial, no es una estructura lineal, ¿no? Así es. Pero, y profesor, no hay una estructura lineal. Sí, hay otros, pero no es bueno. Es mejor nomás y utilizar una fila. Hemos usado la fila 0. Voy a recordar, jóvenes, y me voy a apoyar en eso, ¿ya? Disculpen. Programación 1, SB. Y proyecto de vectores. Así es. ¿Recuerdan? Así. Disculpen, jóvenes. Ahorita lo miramos. ¿Dónde está? Cargar conjunto, decía, ¿no? Nos vamos a ir ahí. Aquí está. El cargar conjunto, jóvenes, ¿no? Bueno, le hemos puesto un while, ¿no? Así es. Ya, no importa. ¿Ok? El cargar un conjunto. Data grid, ¿no? Y bolsa, bueno. Me lo agasaré estito. Más que todo estito. Pero bueno, para que nos ubiquemos. Todo estito. ¿no? Control C. Lo voy a llevar al otro. Aquí, ¿no? Estoy en matrices, ¿no? Y bueno, lo pondré. Aquí voy a hacer cargar, ¿no? Cargar conjunto. Lo he llamado así, no sé por qué, pero bueno. Cargar el conjunto, porque es un conjunto. Claro que lo carga uno por uno, pero ahí vamos a ir cargando, ¿no? Aquí voy a indagar, jóvenes, control B, ya, ¿no? Aquí va a haber errores, no importa, pero me voy a basar en esto, ¿no? O sea, lo voy a ajustar con esta idea a una idea matricial, ¿no? Así es. En primer lugar, antes de jugar con eso, tengo que meter pues un data grid acá, si no, ¿con qué data grid trabajo, no? Entonces, como hemos visto, ¿no? Por ahí debe estar data, parece Google Data, aquí está Data Grid View, ¿no? Clic, ¿no? Así es, ¿ok?
Ya, si voy a cargar esta matriz, ¿no es cierto? Si voy a cargar esta matriz, miren, ya me quita mucho espacio, pero no importa. Ok, ok. Si voy a cargar esta matriz, en primer lugar, ¿no es cierto? Ya no es igual que una sola fila para cargar un vector, ya no es. Ya tengo que abrirlo así, matricial, igual que este, ¿no? Ok, vale para varias filas y varias columnas. Ahora, ¿y cómo va a ir accesando los elementos? Así va a ir preguntando el primero, el segundo, el tercero, así, a ver, vamos, lo haré coser, por favor. No, tiene errores, ¿no? No va, ni se va a ver esto porque tiene errores. Obviamente lo copié y todos esos son errores todavía. Entonces, jóvenes, ¿no? Estas celdas nosotros, ¿no? íbamos sacando, si es que hay algo en la celda, cargue, el siguiente cargue, era así, ¿no? Justamente vámonos acá, así, ¿no? Decía, si data grid vio, no, la celda es diferente de nulo, ¿no? Entonces cargaba, así es, ¿no? Y luego había un índice siguiente, que este índice ayudaba tanto en el data grid, ¿no es cierto?, que dice la fila 0, todo se mantiene 0, 0, pero aquí está I-1. Este es el ítem de la columna, ¿no? Entonces, dentro de la fila 0, la columna 1, digo, la columna 0, 1, 2, 3, y va variando. ¿Okay? Pero ¿cómo validábamos el dato, si había o no, si era diferente de nulo, ¿no? Si había algo que decir que era un dato. Ahora, aquí ya no podemos, o sea, aquí en esto, en matricial, ya no, ¿cómo vamos a ir preguntando? Este es nulo, y luego de abajo es nulo? No, ya no. Si se puede, es muy complicado. ¿Ya? No tan complicado, pero no sería lo más adecuado. Entonces, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Utiliza dos componentes, 1, 2, para dimensionar inclusive esto. ¿Ya? Para dimensionar esto. Entonces, jóvenes, permítanme un segundo, si no, no me va a permitir avanzar. ¿Qué quiere decir? Esto ahorita, permítanme aquí, beam y as integer. Ya, voy a usar y por ahí seguramente. ¿Qué más está mal? B1 punto cargar, ¿no? Y ya, es que todavía no hay. Esto lo pondré entre comentarios, ¿no? Listo, ya no tengo errores. Por favor, ahora voy a seguir avanzando. Decía, inclusive me va a servir para dimensionar cuánto voy a cargar. Aquí el número de filas y el número de columnas, ¿no? Y voy a abrirlo esto, pero para abrir tengo que tener un ítem, una opción. Para esos casos es bueno un botón, ¿no? Un botoncito, así. Permítame, ¿dónde estoy? Aquí. Botón. Aquí está, ¿no? Clic, clic. Lo pondré aquí. ¿Para qué me va a servir este botón? Como es matriz y voy a cargar a través de esto, primero tengo que dimensionar. Al texto de esta matriz, por favor, solo digo al del botón, voy a colocarlo, dimensionar, ¿no? Textito, dimensionar. Así, ya, listo, ¿no? No salió ni siquiera dimensionar. Ya, ¿no? Listo. ¿Y qué va a significar dimensionar? Va a tomar estas dos dimensiones, fila y columna, y lo va a colocar ese número de filas, lo va a abrir, lo va a habilitar ese número de filas y columnas de este data grid. Así es. Doble clic, ¿no? ¿Y cómo se habilita? Dios, no, ni me acuerdo, pero voy a recordarlo. Aprovecharé por lo menos esto, creo que está por ahí. Control C, ¿ya? Y Control V. Data grid 1, view, ¿no? Punto rows, ¿no es cierto? Creo que es rows count. Entonces, os tengo que adivinar. Miren, ahí está. Row count es igual a textbox 1. Ese va a ser la fila. Textbox 1.text. Muy bien. No. Le estoy diciendo, por favor, el data grid, el número de filas, póngame de acuerdo a lo que dice el textbox 1. Muy bien. No, ok. Control C, por favor, disculpen, voy a apurarme un poquito, ¿ya? Así es, caray, no sé qué hice por apurarme. Este título de acá quiero copiarlo, Control C, y de la columna, ¿no es cierto? Datagrid.callCount, debe ser, ¿no? Column count, debe ser más extenso, no importa, es el textbox 2. Perfecto. Eso es lo primero que tengo que hacer.
Ahora cosemos hasta ahí. Por favor, ¿no? Este todavía no está habilitado. Y le digo dimensionar, ¿no? Voy a cargar 4 por 4, ya, por decir. Así. Dimensionar. Ya está. 1, 2, 3. En filas hay 4 y se visualiza. 1, 2, 3, 4. Pero en columnas no se visualiza. 1, 2, y entonces existe la barra de desplazamiento. Así es, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, ya está abierto. Para cargarle aquí, miren, ya puedo cargar inclusive, pero no tengo la opción de cargar, pero puedo decir 1, ¿no? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y listo, ¿no? Así es. 13, 4 por 4 era, ¿verdad? 13, 14, 15, 16. Listo, ya está, ¿no? Los jóvenes, ya cargué, ¿no es cierto?, las 4 filas. ¿No? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tengo que hacer? Recién tengo que decir aquí, cargar conjunto. Pero primero, vuelvo a repetir, me tiene que habilitar esto, ¿no? La dimensión, inclusive ha quedado ya pequeño, corto ha quedado en tamaño ¿no? Para visualizar. Claro que se puede también, por favor, un poquito colocar así, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ya, ahí ya se está haciendo, no importa que quede así, ¿no? Así es, ya, ahí está, ¿no? El 4 por 4, ¿ok? Entonces, cuando ya entra, entre comillas, cuando ya dentro del espacio entran las filas y columnas habilitadas, ya la barra desplazadora se pierde, ¿no? Así, ¿no? Entonces, jóvenes, es eso. Ahora tenemos que cargar esto, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Fíjense la utilidad del botón. Aquí es importante. Mientras que un menú tiene 2 tiempos, ¿no? Un tiempo que abres las opciones y luego seleccionas. Un menú es 2 tiempos. Mientras que el botón no es 2 tiempos. ¡Pic! Directamente, ¿no? Así es, ¿no? Ya está 4 por 4. Por favor, los valores ya lo quitó, ¿no? Así, porque está habilitando simplemente y lo que está puede estar, pero como estaba aquí, lo quitó todo eso. Nada que ver, ¿no? Cualquier dato podemos cambiar un 5 por 5 o 5 por 6, no sé lo que tú quieras, ¿no? Y decimos dimensionar, ya está, ¿no es cierto? Por favor. Y esos valores que hay, profesor, hay que borrarlos, ¿no? Ahorita lo hacemos, ¿no? Inclusive, permítame, antes de esto, por favor, ya eso es el lenguaje, es sincronizarlas, ¿no? En las operaciones para el componente, para manejar muy bien el componente. Entonces, aquí vamos a decir datagrid.rows, creo que es así, ¿no? Punto clear, ¿no? Aquí lo tenemos, que así, ¿no? Punto clear. Así es, listo, ya está. ¿Okay? Entonces, jóvenes, ya tenemos ahí, ahora sí, ¿no? Cualquier dato que hagamos, ¿no? Disculpe, ¿no? 2 por 3, dimensionar. Ahí está. 2 filas por 3 columnas, ¿no? Y si es que metemos algún dato acá, ¿no es cierto? Oye, no sé dónde andan, muchachos. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Muchachos, está mal esto, ¿no? Qué barbaridad. 2 por 3, me distrajo acá. Nada que dimensionar, ¿no? 2 por 3 son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, muchachos, desubicado. ¿No? Qué barbaridad. Ahora sí, 2 por 3, esto nada que ver, por si acaso. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Así. Listo, y hemos cargado, ¿no? Pero y podemos volver a dimensionar 8, 4 por 3, muy bien, ¿no? Y ya la babosa, ¿no? La babosa y listo, ¿no? Son sincronismos, operaciones que hay que sincronizar, ¿para qué? Para manejar el componente, por si acaso. Ahora lo que nos falta es cargar, ¿no? Cargar. Una vez que ya habilitado, ¿no? El data grid, este es el cargado. Nos ubicaremos ahora bien así, ¿no? Lo que está haciendo acá en el vector es, dice, B1 cargar, ¿no? Llamaba a cargar. Y esta es la referencia a un solo elemento. ¿A cuál elemento? De la fila 0 y la columna iba variando, ¿no? Cuando iba valía 0 o 1, 1 menos 1, 0. De la columna 0. Incrementaba de la fila 0 la columna 1.
De la fila 0 a la columna 2. Este índice pues desplazaba los elementos así de la primera fila que simulábamos un vector, ¿no? Para cargar, e iba cargando. Pero lo que carga es uno por uno. Este es un dato, ¿no? De una fila y variando las columnas. Entonces, ¿cómo se carga, no? Uno por uno. ¿Ya? Y acá en el cargar del vector no mandábamos qué posición. Por ejemplo, aquí no hay la posición, sino es el elemento que tomaba y se cargaba. ¿Y cómo era ese cargar? N es igual a N más 1 y al final le cargaba en el vector, por favor, ¿no? Al final. Otra vez cargamos al final. Otra vez al final. Al final. O al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Nosotros no podemos hacer eso en matrices. ¿Cuál es siguiente, 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 siguiente? No, no hay. El siguiente puede ser la siguiente columna o puede ser la siguiente fila. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cargar? Igualito. Uno por uno tenemos que ir viendo esto. Pero ya tenemos que referenciar en forma matricial. Matricial. ¿No? ¿Y cómo es eso, profesor, de cargarlo en forma matricial? Al igual que hemos visto en esto. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es una referencia, ¿no? De fila y columna, por filas. Los dos ciclos. Igualito tenemos que manejar. Igualito tengo que referenciar al data grid, ¿no? Con este índice de fila y este índice de columna. Y tomar un elemento y decir cargar ese elemento. Y además, ¿no es cierto? Además, dentro de la matriz, ¿no es cierto? El cargar, ¿no? En primer lugar, o sea, tengo dos dimensiones en la matriz, ¿no? Entonces, esas dimensiones no se puede ir colocando uno por uno, hay que dimensionar los dos. ¿Ya? ¿Ok? Me voy a explicar mejor, así. ¿Ya? El dimensionar, porque el colocar una dimensión, ¿no es cierto? Acá, va a ser así, public, por favor, no tiene lógica, por eso lo va a hacer. Igualito, lo llamé dimensionar, ¿no sé? o colocar dimensión, no sé, dimensionar, ya no importa. Va a venir un número de fila, ¿no es cierto? Y va a venir un número de columna. Es para dimensionar, si no, no dimensiona. Y lo único que va a hacer es a F, lo va a colocar, que es F la fila, la dimensión de la fila, el número de fila. Y a columna, lo que es el número de columna. Ya lo está colocando, ¿sí? ¿Pero en qué momento lo va a colocar? Ahorita vamos a sincronizar esta operación. Ya. Entonces, ese yo necesito para colocarle cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener. Pero ¿en qué momento la voy a colocar? ¿No? El momento que diga cargar conjunto. ¿Y de dónde va a tomar ese fila? De aquí también. Así es. ¿No? Entonces, estos componentes de acá, ¿no? Me sirven para dimensionar, para abrir esto, y al momento que le diga cargar, ¿no? Ese momento recién se agarra de esta dimensión y también va a cargar este de acá. Así es. En otras palabras, lo primero que tiene que ser aquí, por favor, antes de cualquier cosa, voy a decir x punto dimensionar, así, ¿no es cierto? Y voy a decir textbox1, punto text, coma, textbox2, punto text. Perfecto, ya está. Ya tiene su dimensión. Pero como va a continuar la lógica, las instrucciones, inmediatamente tengo que cargar. No sería lógico que solo dimensione y me olvide de cargar, digamos, ¿no? O en otro tiempo cargue. No. ¿Okay? Entonces aquí ya tiene que cargar. Hemos dicho, ¿cómo vamos a cargar este data grid, por favor? Es el data grid 1 también, ¿no? Pues con force, ¿no? Entonces, por favor, force, bin, F1, C1 como índices. Ya, pues aquí nomás. Qué barbaridad. Ingeniero, disculpe. Dime. El X1 punto dimensionar no puede ir al momento de la ejecución al presionar el botón también. No sería bueno, ¿no? ¿Por qué no sería bueno? ¿No? Porque eso del botón simplemente me está abriendo, el objetivo es abrir el data grid, ¿no? No es el objetivo meter. Entonces, cuando tú ya, esta opción de acá, ¿no es cierto? Esta opción acá,
Cargar conjunto, ese sí va a cargar. Entonces, el cargar conjunto, ¿qué es? Dimensionar y meter los datos. Este simplemente es para que te abra, te habilite para meter. Y si quieres, no la cargas, ¿no? ¿Okay? Que se te puede ir cualquier cosa. Pero cuando tú digas cargar, es cargar conjunto, entonces tienes que tomar la dimensión y los elementos de acuerdo a esa dimensión. Así es, ¿no? Por eso es así. Entonces, jóvenes, estoy siguiendo la secuencia. Después de dimensionar, de meter, ya mete la dimensión, ¿no? Inmediatamente no tiene que parar la ejecución y tengo que meter la matriz, ¿no? Del data grid. Este es un for F1 que varía, ya sabe, de 1 to F. No F, aquí no hay F. Es textbox 1. Oh, disculpe. No, así es. Muy bien, por favor. Y después hay otro for C1 que varía. Después lo metemos de 1 to, no sé, textbox 2.text. Muy bien. Sí. Miren que estoy haciendo lógica acá. Yo no tengo otra. Ahora sí, voy a meter el data grid. Voy a cargarlo. Control C. Control V. Pero no es X, no es B, es X. X1.cargar, no lo hemos visto todavía el cargar, que ahorita lo vamos a hacer. Viene el dato que se va a cargar. Pero mucho cuidado. Esta es la fila y esta es la columna, ¿no? Y el data grid comienza en 0, 0. Entonces, este que es el índice de la fila, aquí la fila es F1. F1 menos 1. Perfecto. Cuando aquí estemos diciendo nosotros matricialmente la fila 1, en el data grid es 1 menos 1 es 0. ¿No? Lo mismo sucede con el índice de la columna. Cuando digamos, este es el índice de la columna, ¿no? CI1, ¿no? Así, C1. Entonces, este C1, igual que F1, tiene que ser menos 1. Y listo. Aquí está el elemento que estoy referenciando matricialmente, ¿no? Entonces, el siguiente, pero aquí ¿qué va a variar? Primero la columna, ¿no? Aquí está C1 y va a quedar fijo F1. Después va a incrementar F1, así como hemos visto la referencia por filas. Va a referenciar por filas el data grid. Ahora, la pregunta es, ¿no es cierto? Cuando iba a cargar en el vector, pues adicionaba al final. Y aquí, ¿cuál es el final? No hay. Aquí tengo que sincronizar con esos dos índices. Tengo que decir, fuera del dato, ¿no es cierto? O primero, si usted quiere, tengo que decir, oye, en esta fila, F1, y en esta columna, ¿no? Coloque este dato. Perfecto. Entonces necesito 3 parámetros para cargar. El dato que estoy cargando, que estoy tomando, se supone también de una fila y una columna, tiene que ir a una fila y columna, ¿no es cierto?, de 3. No sé si me han entendido. Por favor, estoy haciendo ingeniería inversa. Aquí estoy pensando más en el data grid y dónde tiene que cargarse esto. Ahora me voy a la matriz y voy a colocar esto, ¿no? Hombre. Voy a la matriz, decía, y ¿qué pasa? Que no sé. Ya, aquí abajito. Public, por favor, no tiene lógica, por eso estoy haciendo sub, cargar, ¿no? No importa que sea cargar, ¿no? Sí. Cargar, ¿no es cierto? Poliborfiso, aquí hay un cargar, por eso no interesa. ¿Qué hemos dicho que necesitamos para cargar elemento por elemento? El número de fila, llamaré F1 as integer aquí, ¿sí? Por favor, para ubicarnos, que es índice lo que viene. Profesor, ¿y tiene que ser F1 aquí, allá F1? No, hombre. Aquí puedes colocarlo, no sé, la columna, no sé, pero bueno, por favor, es el índice, ¿no es cierto? Es la posición. Y C1 as integer. Que sea lo mismo, y son otros, pero tienen relación, ¿no? Y el elemento, ¿no? El elemento as integer. Entonces, con estos puedo cargar un elemento. ¿En qué fila, en qué columna vas a cargar ese elemento? Y aquí
Estás diciendo la fila, de acuerdo a esto estás sincronizando. En la fila 1, columna 1, por si cuando comienzas, vas a llevar el elemento de data grid aquí de 0,0. Muy bien. Después incrementas de 1, ¿no? En la fila 1, 2, ¿no? Digo, en la posición 1, 2 vas a llevar el dato de la fila 0 y la columna 1. Ya. Matricialmente la estás referenciando, ¿no? Y además estamos enviando las posiciones y el dato con esto, ¿no? Ese es lo que estamos cargando. Y estamos cargando elemento por elemento. Primero hemos dimensionado, así, ¿no? Aquí es, ¿no? Entonces, y aquí se guardan los datos y la dimensión también ya tiene su valor, ¿listo? ¿No? Por favor, me guíen eso. Y este data clear también podemos borrarlo, ¿no? No, ya está sincronizado, no es necesario. Sí, podemos borrarlo también al final, después de eso. ¿Qué quiere decir? Se borra, ¿no? Después de cargarlo. Sería mucho mejor. Listo, así. ¿Piensa? Lo podemos probar, ¿no? Esta I no estamos usando, ¿no? Listo, así. Ya está listo para cargarse. ¿Y dónde me la miramos? La podemos mirar todavía aquí, nomás, no hay ningún problema, ¿no? Le hacemos la prueba. Yo esperaba voy a eso. ¿Dónde estoy? Aquí. Dimensionar, lo borré, pues. No, qué barbaridad. Ahora sí. Por favor, en vista de que esto no me da mucho espacio para verlo, lo pondré un 2x2, dimensionar, ahí está. Y le pondré eso, ¿no? 1, 2, 3 y 4. No es necesario ahora que que esté aquí el cursor, no, porque ya estoy regulando de dónde voy a cargar. Así es, ¿ok? No interesa que esté donde sea el cursor, pero con tal que tenga los datos lo que va a cargar, obviamente, ¿no? 2x2, ahora sí digo, cargar conjunto, ya lo cargo y lo borró. Y digo descargar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 0, no cargó nada. Entonces, ¿saben qué es, jóvenes? Es ese, sigue otra vez, dimensional, disculpe. 1, 2, 3, 4. Hombre, caray. Totalmente desubicado, ¿no? Jóvenes, mi teclado es genial. No tiene una buena visibilidad, muchachos. Esto nada tiene que ver. Ya, dimensionar, decía, ¿no? Dimensionar. 1, 2, 3, 4. Ya, ahora sí. Creo que es importante la posición. Permítame. Cargar conjunto. Descargar. Nada. Dios, ¿dónde está mi error? Genial. Ya. Dimensionar, hemos mandado número de fila, número de columna, NF, CNC, todo está bien, ¿no? Y este otro cargar, ¿qué hace? Dios, muchachos, no lo pusimos pues el cargar, qué barbaridad, muchachos. No. ¿Cómo va a cargar aquí? X de F1, C1, en el que me dice, ¿no? Que viene como parámetro aquí. Voy a cargar el elemento. No lo habíamos terminado. Entonces, este está cargando un solo elemento en la matriz, pero de acuerdo a esta posición de fila y columna, que son índices, ¿no? Y viene el elemento. ¿De dónde está mandándole? Del data grid, ¿no? En el data grid estamos regulando matricialmente y aquí también estamos regulando el almacenamiento elemento por elemento, pero matricialmente, con estos índices. Así es. Decía, por favor, ¿no? 2, dimensional y aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora sí, recargamos, no, cargar conjunto y descargar. Ahora sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Así. ¿No? Ahora que podemos mostrar también, sí, pero ya no tenemos espacio, ¿no? No sé cómo le haremos, ¿ok? Ya creció esto bastante, ¿no? Lo cesaré. Entonces, jóvenes, me voy acá. Ustedes pueden ver que es, entre comillas, un poquito tedioso, ¿no? También el manejar el componente, sincronizar el componente, etcétera. Bien. Y hay lógica por medio, inclusive en la interfase, ¿no? Así es. Bien.
Y que el otro también lo podemos hacer igualito, ¿no? Así es, igualito, así. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, este inclusive se puede abrir, todos estos componentes, así como se abre, este también se puede abrir, ¿no? ¿No? Pero este tendríamos que abrir en white, en height, de acuerdo al número de elementos que tenemos, etcétera, etcétera. Es genial. Pero voy a hacer el descargar para entenderlo bien, muchachos, ¿ya? A ver, esto lo haré así por mientras. Si esto era para cargar, ¿no? Esto debía estar aquí, ¿no? Arriba, y esto debía estar abajo. Dios, qué barbaridad. Así. Ya. No importa. Voy a usar otro data grid, control C, control V, ¿no? Este sería el data grid 2, la salida. Este es salida en texto y salida en data grid view 2. ¿Cómo debemos hacer para hacer lo mismo? Tengo que pedir, ¿no es cierto? O sea, tengo que pedir dato por dato, igual que el vector. Un dato, ¿no? De la matriz tengo que decir, deme un dato, y lo pongo en este data grid. Deme otro dato y le pongo acá, ¿no? Deme otro dato. Pero tengo que sincronizar, ¿no? Deme el dato de la 1, 1, ¿no? De la posición 1, 1 y la meto aquí a la posición 0, 0. Deme de la 1, 2, ¿no es cierto? Tengo que decir así. Igual, uno por uno tengo que pedir e ir metiendo en este data grid. ¿Cómo? Eso, como hemos visto, también de acuerdo al patrón de referencia global, ¿no? Pero antes de eso, inclusive, para que abra esto, ¿no? Porque tiene que abrir también esto, cuántas filas y cuántas. Primero tengo que pedir la fila, cuántas filas y cuántas columnas tiene y mostrarlo acá, ¿no? O en alguna etiqueta acá, tengo que decir. Porque si no, ¿cómo voy a saber la matriz de cuánto por cuánto es? Entonces, jóvenes, más o menos. La idea, ¿no? ¿Cómo tendría que pedir yo esto? En primer lugar, aquí vamos a ponerlo. Descargar conjunto, ¿no? Vamos, ahí. Lo primero que tengo que hacer es pedir las dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones le pediré en NF. Disculpe, joven, no importa que use así. Las pediré eso. Pero ¿cómo las pido? La pregunta, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo las pido? Vamos a llamar necesito, no tiene lógica tampoco. Igual como dimensionar, ahora es todo lo contrario. Pero todo lo contrario quiere decir que si es que fuera una función me va a devolver solo un valor. O hago dos funciones, que me devuelva la fila y la otra función que me devuelva la columna. Pero ¿cómo hacer que me devuelva las dos, fila y columna? Que también se puede, ¿no? Así es. Lo haré aquí abajito. Public no tiene lógica, por eso lo estoy haciendo así, no tiene complejidad la lógica, ¿no? Sub no es una función, son dos valores, ¿no? Lo voy a colocar retornar dimensión, así, zd, ¿no? Pero aquí necesita dos variables por referencia, ¿no? Entonces voy a decir by ref, así, muy importante esto. No importa que sean las mismas variables, por favor, nf as integer, coma, by ref, muy importante aquí el paso de parámetros, ¿no? Lo llamaré número de columnas integer. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que lo que está viniendo no es un valor, sino es una dirección, que es como un puntero este. Entonces, ¿a dónde está apuntando? A donde la llamen. Así está. Aquí, ¿dónde estoy? Estaba aquí. ¿Dónde la vayan a llamar? En descargar conjunto. Aquí. Estoy preparando, ¿no es cierto? Necesito la fila y la columna. Entonces, desde aquí voy a decir x1 punto descargar, retornar dimensión zd, así. Y necesito enviar estos parámetros, dos variables. Pero la forma como se está recibiendo allá, ¿no? La forma como se está recibiendo allá, este es NC. ¿No? La forma, no, es un procedimiento. Entonces, esto se está
está enviando no por valor, porque lo que estás recibiendo en la matriz, ¿no es cierto? Aquí es por referencia. Entonces, estos son punteros a esas variables NF y NC. ¿No? Por lo tanto, voy a decir aquí a NF es igual F a todo lo contrario. F estoy asignando al número de filas, ¿no? Lo que tengo la dimensión. Y NC es igual a C. Listo. No tiene lógica. Es todo lo contrario de esto. Profesor, y aquí no tenía que venir por referencia. No, porque es el valor que venga es suficiente. Ese valor estamos colocando a la dimensión de la fila y la columna. Aquí tengo que retornar. Y para retornar un valor es función, pero tengo que retornar dos. Entonces lo que tiene que ser es que esos parámetros vengan por referencia. Y hay que usar by-ref. Si no se usa by-ref ya no funciona. Y profesor, ¿y aquí por qué no le colocamos by-val? Entonces son por valor, por default. Pero el lenguaje por default la toma por valor y no es necesario colocarlo. Pero por default no lo toma el by-ref. Ese sí tengo que colocar. Porque si no sería por valor. Y por valor no la cambie, es como si fuera un valor, una copia nomás de allá a acá. Ahora, este es un puntero. Está apuntando a lo que viene acá por by-ref. Entonces, todo lo que pongas a NF aquí, estás colocando donde lo llamó, a este. Tengo en este punto, de esto, ya tengo en NF y en NC lo que me pusieron allá, valga el término, lo que me pusieron esto. Me está devolviendo la fila y la columna. ¿Ok? Ahora sí, continuamos. Por favor, estoy pensando en descargar, ¿no? ¿Cómo descargar? Una vez que tengo el número de filas y columnas, pues tengo que abrir el data grid, igual que esto. ¿Dónde está? Igual que esto. Permítame. Control C. Control V. Disculpe, joven. Pero es el data grid view 2. Tengo que decirle, por favor, no es textbox. Aquí ya no hay textbox. No, es el número de fila. El que me devolvió acá. ¿No? Ábrase ese número de filas y ábrase ese número de columnas. Listo. Ya me abre ahí. ¿No? El data grid view 2. Ya me habilita. ¿Cuántas filas? ¿Ok? Y le falta ponerle ahí Data Grid View 2. Sí, gracias. Aquí también, Data Grid View 2, ¿no? Gracias. Entonces, jóvenes, ¿ahora qué hacemos? Pedimos uno por uno con el mismo aquí. Disculpen. Ya, no importa, casi así. Una vez habilitado eso, aquí no necesito. Bueno, ya, lo pondremos acá. F1, C1, que se puede hacer como estaba, era válido, jóvenes. Donde sea puedo declarar. ¿Ya? Pero no es lo más adecuado. ¿No? Por favor. ¿Cómo es posible que estés haciendo? Y hay varios profesores, ¿no? Y libros. Cuando necesitan la declaran. Por aquí la declaran. Dios, ¿qué es eso? Pero funciona, claro. Aquí entiendo su estilo, ¿no? Entonces decía, ¿no es cierto? Y aquí ya estamos dimensionando. Este ya no tiene que hacer nada, ¿no? Así, no tiene nada que ver. ¿No? Aquí ya tenemos abierto el data grid y voy a colocarlo, no sé, como siempre, ¿no? ¿No? Este ya no es textbox, sino es NF. Tenemos en NF y este de acá tenemos en NC. Además, algo muy importante, no estamos viendo la dimensión, por si acaso. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver la dimensión. ¿Dónde tendríamos que ver esta dimensión que aquí nos pide, ¿no? Y aquí ya estoy abriendo el data grid, pero sería bueno colocar ese en algún componente, en los textbox, porque si no, no me va a decir. Después le ajustamos. Voy aquí y digo, ¿no es cierto? Aquí tengo que leer, ¿no es cierto? Leer, ya no cargar, sino tengo que descargar uno por uno. ¿No? Descargar. Por favor, va a ser polimorfismo, ¿no? En descargar, necesito igual decirle qué fila y qué columna. Nada más, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este no viene acá, discúlpeme. Así es, ¿no? Tengo que decir x1.descargue
descargue, ¿no? Así, permítanme, jóvenes. Aquí esto también. Descargue, tráigame el elemento para descargar o para hacer un solo elemento. Tengo que decir fila y columna, nada más. ¿De qué índice? Ah, aquí está. F1, C1, muy bien. Ya, por favor, no está hecho todavía, hasta ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Descarga un solo elemento. Va a ser una función. Y ese elemento me va a colocar en el Data Grid View 2, sincronizado también por esta fila y esta columna. Ah, aquí está. Aquí está. Perfecto. Ya está. No, solo me falta descargar. ¿Cómo me tendría que traer de la matriz? Uno por uno, ¿no? Pero ¿qué necesito? En el vector sí se necesitaba una porción, ¿no? ¿De qué porción qué? Sincronizábamos desde acá. Pero aquí son dos índices que tengo que sincronizar. Por lo tanto, termino con esto, indicando que yo necesito descargar, ¿no? Por favor, también lo haré. Función, por favor, no tiene lógica, por eso lo hago así, descargar. ¿No? Y necesito un número, viene el índice, ¿no? F1 as integer. Allá estamos viendo qué fila y qué columna, coma. Y C1, por favor, disculpen, lo estoy colocando el mismo, pero para ubicarnos, ¿no? Y as integer. Simplemente dice la lógica, retornar el elemento de la posición F1, C1. Así. Ah, perfecto. Se descarga uno por uno, ¿no? O retorna uno por uno, sí, pero ¿de qué fila y qué columna me digas? ¿No? Entre comillas, ¿ok? ¿Y dónde estamos sincronizando eso? Aquí. Ah, muy bien. Oye, descárgame de la 1.1 y la ponemos. Descárgame de la 1.2 y la ponemos. Y ahí vamos. Y de acuerdo a lo que ya hemos visto, estas referencias, ¿no? En las referencias global y listo. Por favor, y después la boza. No tiene que bozarlo acá, ¿no? Eso está bien para el cargado. Aquí no. Listo. ¿La podemos hacer? Claro, la hacemos. No sé, no. Ok. Por favor, ¿qué me falta? Nada. Creo que nada. No. Vamos. Y puedo combinar inclusive ahora, ¿no? Por ejemplo, puedo cargar randómicamente, por favor, y decir, quiero una matriz de 2×3 en un rango de 1 a 5, ¿no es cierto? Ah, no tenemos el cargar randómico, ¿no? ¿O sí? Ah, no, tenemos el de la secuencia, ¿no? De 1 y 1. Así. Ah, tenemos eso, cargar. Listo, ¿no? Y descargar, recuerda. Ahí está. ¿Ok? Entonces, por favor, tenemos el cargar en secuencia, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es cargarlo en esta matriz acá. Perdón, cargarlo. No, ya está cargado. Voy a descargarlo acá. Voy a descargar conjunto, porque ya está cargado, 2×3. Descargar conjunto. Ah, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo. Que queda un poquito de espacio. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Está bien los datos, pero no me muestra cuánto por cuánto es. Hay la base que puede ser mucho más, inclusive si hay más filas también va a ser la base vertical, ¿no? Entonces, y esto, profesor, de acá nos dice, no, eso es porque ya hemos cargado más antes y nada que ver esto, ¿no? Entonces sería bueno que también esta dimensión de 2×3 que ha descargado, ¿no? Bueno, nos falta limpiar, ¿no? ¿Okay? Tal vez sería bueno hasta un botoncito limpiar esto, ¿ok? Pero bueno, jóvenes, ¿no? Lo que nos falta es colocar la dimensión también acá. Puede ser acá, ¿no? Si nos ubicamos, o tendríamos que tener por acá, ¿no? O unas etiquetitas, tal vez hay, ¿no? Fíjense que manejar la interfase también con estos componentes así, ¿no? Requiere, pues, jóvenes, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? De cómo vamos a la acción, ¿no? Cómo vamos a sincronizar con un componente, con otro componente, etcétera, ¿no? O sea, no es tan fácil, tampoco difícil, pero es a veces tediosito, ¿no? Termino con esto, entonces, a ver, ¿cómo le hacemos, no? Aquí podríamos mostrarlo, como ya tengo la fila, podríamos mostrarlo en los text box o en las etiquetas. Tendría que tener una etiqueta acá, una etiqueta label, ¿no? Es la etiqueta que se utiliza, hay veces las etiquetas aquí, ¿no? Una etiqueta 1 para la fila y el otro, ¿no es cierto? Control-C, Control-V y la etiqueta 2 para la columna. Así es, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer entonces ahí, no? Esa etiqueta, ahorita lo vamos a ver, alguna vez lo hemos manejado, pero lo manejamos, ¿no? Aquí
Voy a decir en label 1, así es, etiqueta 1, punto text, en su texto también vamos a colocarle el número de fila. Listo. Y en la etiqueta label 2, punto text, ¿no? Así, okay. Vamos a colocarlo lo que es el número de columna. Listo. Ya está mejor. Ya está mejor. Entonces, y tal vez, inclusive, si es que hubiera algo en label y toda esa cosa, por favor, tendría que borrar todo antes, si es que hubiera, ¿no? Inclusive el borrado debe ser antes, ¿no? O sea, me refiero antes de todo esto. Y, o sea, profesor, pero ¿cómo va a borrar si no hay nada? Es que una vez que despleguemos una matriz, ¿no? Y después quiero desplegar 8, y ya va a estar con estos contenidos y nos distorsiona. Claro que va a salir 8. Pero y si no quiero nada, va a estar con el dato, ¿no? Me explico mejor, lo haremos con C. Por favor, para no cargar aquí un poco lento, simplemente voy a decir un 2x3 de 1 y que vaya de 2 en 2, ¿no? Hemos dicho cargar, muy bien, y descargar. Ahí está, ¿no? Y esto lo descargamos acá, ¿no? Descargar con, te dice, ¿qué te está haciendo? Oye, es 2x3, ¿no? Entonces, 2 filas por 3 columnas. Ahí está. Así. Esto nada que ver y deberíamos de borrarlo esto, ¿no? Necesita mucho sincronismo acá. ¿Ok? Pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? Si en algún momento dado cargara 8 cargo, mire, aquí, ¿no? Voy a cargar, que eso también debería de desaparecer, ¿no? No importa. Voy a cargar 8 valores. Ya está cargado. Así, ya está cargado. Otros valores. No. Va a cargar lo mismo, hombre. Pondré 10 acá. 10 y 2, ¿no? Ya está cargado, ¿no? Puedo descargar acá, ¿no? Descargar. Ahí está, 16. Pero es mostrando, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? Ya debía desaparecer, ¿no? ¿Okay? Entonces, o necesita un clear, por acá un botón que borre, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo esto, hay que sincronizar muy bien, porque si la muestras al usuario y toda esa pantalla así, se va a morir el tipo, ¿no? Así es. Lo que estás haciendo no le estás sincronizando lo que él va haciendo en secuencia. Así. Has cargado, ya puedo decir cargar, muy bien, ¿no? Así es. Y deberías deshabilitar esto, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Ahora, si descargo, lo va a hacer, no quiere decir que no, ¿no? Por descargar conjunto. Ahí está, 10, 12, 14 y es 2x3. ¿Ok? Pero tienes abierto tienes esto, ¿no? O sea, en un momento dado te descontrola. Los jóvenes, de cualquier manera, nos tenemos que mostrar esto, ¿no es cierto? Y para mostrar esto, inclusive debíamos borrar esto, así. Es una sincronización, me explico mejor, ¿no? Para descargar esto, deberíamos de borrar todo, ¿no? Antes de descargar, inclusive. ¿Qué quiere decir es todo, no? Y en mucho trabajo, mucho tedioso, textbox1.text, ¿no? Text, caray. Textbox1.text, ¿no? Y text es igual a nulo, ¿no? O clear.clear. O sea, hombre, no hay clear. Dios, no hay. Entonces debe ser aquí nomás, punto clear. Ya, ¿no? Entonces, 2 puntos, textbox 2, disculpen jóvenes, quiero sincronizar todo, un poquito, bueno, todo lo que se pueda, ¿no? Textbox 1.clear, 2 puntos, ¿no? Control B, 2 puntos, Control B. Quiero, aquí están los puntos, hombre. ¿No? Entonces, Textbox 2 también quiero borrar, ¿no? Para no desubicarlo al usuario. Textbox 3 también. Creo que eran 4, ¿no? Así, Textbox 4. Así es. Después, ¿qué más tengo que borrar fuera de los texts, no? Digamos, ya, no importa. ¿Qué más tengo que borrar fuera de los texts, no? Lo que tengo que borrar fuera de los texts, ¿no es cierto? Es inclusive esto, ¿no? Así es. Bueno, antes de comenzar estoy diciendo, pero por lo menos
Entonces aparece ahí. También este de acá. Por favor, jóvenes. O sea, no sé si está corriendo este. ¿No? Este es el Textbook 5 también, ¿no? Así es. Jóvenes, se vuelve, ¿no? O sea, es tediosito esta cosita, o sea, no es sencillo, ¿no? Es tedioso, no es difícil, pero es tedioso, ¿no? Es el Textbook 5, ¿no? Así es. Ya, ¿no? Así. Listo. Entonces ya está mucho más cristiano esto, ¿no? En algún momento dado le estoy dando la secuencia, no sé, aquí no se habilita, por suerte está bien, ¿no? Entonces quiero cargar, ¿no? Esta es la opción, ¿qué quieres hacer, no? Inclusive para esto debía quedar deshabilitado esto. Bueno, no hay problema. Quiero cargar, ¿no es cierto? Randómicamente 2 por 3, ¿no es cierto? No sé, de 12, en una razón de 5, lo que se quiera, y cargamos, ¿no? Cargar y listo, ¿no? Y descargamos, y ya está, ¿ok? Pues se puede ver muy lógico, ¿no? Ahora quiero descargar acá, ¿no es cierto? Entonces descargamos el conjunto, todo borrado, y estoy mirando las dimensiones, y esto, así es, ¿no? O sea, tengo que darle la secuencia al usuario que está siguiendo esto. Y una vez, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si ya quiero ir otra vez a cargar o me pongo acá, ya debía borrar. Amerita, ¿no es cierto? Tener un botón acá, no esto porque es 2 tiempos, un botón que borre este inclusive. No, amerita. Después de eso, amerita, ya no quiero, ¿no? Esto dimensionar es para abrir esto, ¿no? Y esto para borrar, ¿no? Vamos a finalmente terminar con esto, muchachos. No, tenemos tiempo todavía, pero bueno. Otro botoncito, control C, control V, que esté acá y que diga borrar, ¿no? Entonces está su texto acá y dice esto, borrar. O limpiar, no sé. Hombre, lo que usted quiera. Y simplemente esto lo que hace, tantas cositas que aparecen, es el clear, ¿no? ¿Dónde está? Where's the clear? ¿Dónde está? Es este. Control y control V. Pero no es el 1, es el 2. También de limpiar, debería de limpiar y decir, hey, veo 1, punto clear. Así es. No aparece. Nivel 1. Oye, en el 8 me limpia con clear y aquí ya no. Etiqueta 1.clear. Dios, qué barbaridad. Creo que las etiquetas nunca pueden estar sin un nombre. Ya. No hay. Entonces, esto es igual a... ¿no? Caray, no importa. Entonces, porque si no, sí va a seguir con eso, ¿no? Y esta es la etiqueta número 2. Ok, le buscamos una salida. Ahora sí, ¿no es cierto? Decía, por favor, y hago la última pruebita, 2 por 3, ¿no es cierto? Que cargue de 20 y que vaya incrementando de 1, ¿no? Y le cargamos, ¿no? Cargar, descargar, para verlo eso, ¿no? Y descargamos, ¿no? Descargar conjunto. Ahora sí, ¿no? Y borramos. Ahí está, ¿no? Entonces borramos, pero ya no hay nada que borrar. Entonces, jóvenes, son sincronismos, ¿no? Son sincronismos y, bueno, ustedes han visto, ¿no? Nos ha llevado casi toda una clase, ¿no? Manejar el textbox y sincronizar muy bien, porque si lo miramos también toda la pantalla cargada, digo, ¿y en dónde estoy? No, así es, no. Inclusive hay veces hay formas de hacer desaparecer esto, ¿no? Y en el momento dado que se aparezca, etcétera, ¿no? Y estamos viendo también cuándo se justifica un botón, ¿no? Es un tiempo, ¿no? La bolsa. No estar abriendo acá y borrar, no tiene sentido, porque no es una operación, ¿no? Es una operación de sincronización, el cual nos ayuda mucho mejor el botón. Así es. ¿Okay? Bueno, jóvenes, se nos ha ido el time. Espero que nos haya servido. No hemos avanzado mucho en la lógica matricial, pero bueno, hemos aprendido algo del componente de, ¿no? Del componente de los componentes data grid y la forma matricial y cómo le manejamos esto, etcétera, ¿no?
Así es. Bueno, en el examen siempre, jóvenes, la primera operación en matrices que usted tiene que saberlo es cargar. ¿Ya? Ahora, si no quiere complicarse con estas cosas y las vistas, tómese uno cargar, ¿no es cierto? Aquí con esto y descargar aquí. Y si tenemos que mostrar dos matrices, úsese dos de estos, no hay problema. O úsese dos de estos si usted quiere, no hay problema, ¿no? En algunos casos tenemos que nosotros visualizar una matriz y otra matriz y otra matriz, ¿no? Así como en algún momento dado se quiere visualizar tres vectores, ¿no? Aquí está todavía nuestra ventana, ¿no? Así es, ¿no? El espacio se dio, ¿no? ¿Ok? Entonces, para cargar, estamos usando un solo data grid, pero para descargar, a veces necesitamos ver, ¿no sé, data grid view 2, view 3 y view 4, ¿no? Así es. Pero ya aquí en las matrices ya se saturó, ¿no? La ventana. ¿Que podemos hacer otra ventana? Pero podemos abrir, pero ahora tenemos que sincronizar las ventanas también, un botón que se va a la derecha, o una opción que te diga, ¿no? Ir a descargar, que te lleve allá a la otra ventana y te vas de la otra ventana, hay que regresar. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿ya? Entonces, jóvenes, pero bueno, vuelvo a repetir, en el fondo no estamos mucho para manejar o para manejar el lenguaje, ¿no? O sea, claro que eso ustedes más adelante lo van a hacer bonito, mucho mejor, inclusive que aparezcan lo necesario, ¿no? Y lo mismo tenemos que sincronizar en la siguiente parte, mucho más todavía, archivos. Igual se necesita sincronizar muy bien, ¿no? Para que no se pierda el usuario, cómo va a ir trabajando. Así es. Jóvenes, nos quedamos acá, ¿no es cierto? Nos quedamos acá, ¿ya? Así es. Y como siempre, pues parece que tengo la ayuda de un compañero y vamos a darle su puntito, ¿no? Así es. ¿Dónde estoy? Aquí. Programación 1.